están? Bienvenidos a Red Salud Educa, el espacio de conversación en donde juntos vamos a conversar, vamos a resolver dudas acerca de distintos puntos de salud, enfermedades. La idea es que juntos aprendamos a prevenir, a tratar oportunamente y por supuesto el diagnóstico es primordial para poder abordar las distintas patologías. Como cada capítulo, vamos a abordar un tema que sin duda es de mucho interés y por lo tanto la invitación, como siempre, es para que se conecten a través de nuestro Facebook en Red Salud CCHC para que allí nos envíen todas las preguntas que vayan surgiendo sobre este tema que vamos a abordar hoy. Tiene relación con nuestra cara, con nuestra sonrisa, ¿no es cierto? Que tantas veces exponemos, otras veces la escondemos. Y me refiero precisamente a las enfermedades periodontales, a las caries que a veces no son tratadas oportunamente o a veces incluso accidentes traumáticos que nos hacen perder una o más piezas dentales. Hay solución para ello, hay tratamiento para ello y por supuesto queremos abordar este tema sobre las prótesis y también los implantes dentales. Para ello hemos invitado a un especialista como siempre. Esta vez nos conectamos con el doctor Roberto Santana, especialista en rehabilitación oral y también director odontológico de Clínica Dental Red Salud San Bernardo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes y bienvenido a Red Salud Educa. Buenas tardes, Andrea. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Allí disponible para poder tener esta conversación que a nosotros los odontólogos nos apasiona mucho, nos gusta mucho poder comunicar de manera, ojalá, más didáctica posible, poder aclarar dudas, quizás aterrizar mitos, interrogantes que tengan nuestro público que está hoy día conectado. Claro, yo lo decía al comienzo, este tema tiene que ver con nuestra cara, con nuestra sonrisa. ¿Cuántas veces hemos visto personas que esconden su sonrisa, que tapan su boca porque precisamente les falta una o más piezas dentales, afectando no solamente desde el punto de vista estético, sino que también desde el punto de vista de la autoestima? Y desde esa perspectiva queremos abordar la salud bucal en nuestro país, ¿no es cierto, doctor? Que es tan necesaria y quiero partir preguntándole por algo muy básico y que tiene que ver con qué es una prótesis dental y qué es lo que es un implante. ¿Cuál es la diferencia? Sí, bueno, lo que menciona Andrés es muy cierto. Las alteraciones que afectan la boca de las personas, las caries dentales, las enfermedades periodontales, que son las enfermedades de la encía, el desdentamiento, son patologías que son bastante prevalentes en nuestra población, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Y lamentablemente los odontólogos llegamos muchas veces tarde, cuando los problemas ya tuvieron una secuela, no fuimos oportunos en la prevención y nos encontramos con personas adultas y a veces no tan adultas que se enfrentan a este flagelo de la pérdida de dientes. Y como tú bien lo mencionas, perder un diente, o peor, perder muchos dientes, no solamente afecta la función de nuestra Ujú. boca, la masticación, los procesos que hace nuestra boca en general, sino que afecta otras esferas que van más allá del ámbito oral, la autoestima, como tú mencionabas, la capacidad de socializar, la seguridad, todos esos factores que a veces no lo miramos tanto, hoy en día se están mirando más, se están estudiando más. Uno, cada vez que a un paciente lo rehabilita, le devuelve forma, función estética, muchas veces le está devolviendo parte de su vida que ha perdido. Y es realmente bonito cuando se genera ese enganche con las personas que te manifiestan que han podido mejorar su calidad de vida. Finalmente, nuestro trabajo debe apuntar a eso, a mejorar la calidad de vida de las personas y en ese sentido, las prótesis dentales, los implantes dentales en el último tiempo son una solución terapéutica que se están utilizando cada vez más. Las prótesis dentales convencionales como tal se ocupan desde hace muchísimo tiempo, desde tiempos inmemoriales. Civilizaciones un poco más avanzadas empezaron de a poco a reemplazar dientes porque veían que era una necesidad. Las prótesis dentales convencionales como tal, las placas dentales, Ujú. responden a aquellos motivos de consulta en que a las personas les falta un diente o varios dientes y estas muchas veces van ancladas a los mismos dientes de las personas o cuando no hay ningún diente a las mucosas, la encía de las personas. Hoy en día, no hoy en día, sino te diría que ya desde hace bastante tiempo, varias décadas, en Chile al menos desde los 90 en adelante, el advenimiento de la implantología, de los implantes dentales,
que sirven como una especie de reemplazo de las raíces de los dientes perdidos, permite que las prótesis dentales, sea prótesis de un diente como una corona o prótesis que abarca el reemplazo de muchos dientes, permiten que estas prótesis se anclen a estos implantes, formen una estructura más fija, más segura para el paciente, de mayor confort, y Ujú. por eso han tenido hoy en día, a día de hoy quizás tanto éxito, porque da respuesta no solamente al reemplazo del diente, sino que a un reemplazo que genera mayor seguridad en la boca de las personas. No sé si se recuerda en los años 90, este programa de Video Loco, donde una persona en un matrimonio, en diferentes eventos, mordía algo y la prótesis quedaba incrustada en la manzana o en la torta, que para eso puede Exacto. ser muy Mm, chistoso, pero para cualquier persona es terrible. Bueno, la implantología disminuye claramente los riesgos de que las prótesis se remuevan por sí solas, y pasamos a tener hoy en día lo que se conoce como prótesis fijas sobre. ujú. Doctor, aquí me imagino yo que la evaluación de un profesional de la salud dental como usted, em, tiene que hacer una muy buena evaluación para determinar qué es lo que requiere un paciente, si requiere de una prótesis dental o de un implante dental. Sí, Andrea, eso es correcto. La evaluación es un proceso, bueno, el proceso inicial por el que todo paciente entra a cualquier tipo de experiencia en el ámbito de salud. La odontología es exactamente lo mismo. Y esa primera cita, esa primera sesión en que el paciente da cuenta de su motivo de consulta, cuáles son sus inquietudes, a qué es lo que viene finalmente, debe hacer un correcto cruce de información con respecto a qué se le puede ofrecer a ese paciente. En ese contexto, Ujú, la posibilidad de colocar implantes dentales, que hoy en día, como te comentaba hace un rato, se ocupa bastante cada vez más, va a depender de una serie de factores, desde lo más general a lo más específico. ¿Qué es lo más general? Cualquier paciente que se someta a un tratamiento dental requiere sí o sí que su estado de salud sistémica, su estado de salud general, tenga un estado de equilibrio, de compensación. La población chilena en general de adultos, tenemos una prevalencia alta de enfermedades de tipo hipertensión, diabetes, y si ujú, esas enfermedades no están bajo control, el pronóstico, por ejemplo, de los implantes dentales, incluso el uso de prótesis convencionales, tiende a disminuir, tiende no a ser el esperado. Partiendo de eso, el análisis ujú, más general, yendo más a lo particular, hacia la boca de los pacientes, en el caso de los implantes dentales es importantísimo conocer mediante el examen clínico visual y después mediante un examen que se llama escáner, que es una imagen como una radiografía tridimensional para tener información concreta de cómo es el territorio de hueso, de cuánto terreno, de cuánto paño disponemos para poder colocar implantes dentales. Eso es, digamos, como el ABC. En el caso de las prótesis convencionales que no ocupan implante, el análisis ujú. general del paciente, el análisis específico de la condición oral del paciente, cruzando esto con qué expectativas tiene ese paciente, van a dar cuenta de un resultado final de la mejor opción de tratamiento para esa persona. Por eso mismo en ontología y en general en el ámbito de salud no disponemos de recetas tipo, cada tratamiento va enfocado a la necesidad del paciente, pero también a las condiciones que traiga ese paciente para poder ofrecerle, como te decía, la mejor alternativa y personalizado el tratamiento para esa persona. Claro, aquí no hay una receta única o un tratamiento único, sino que, Mm. como dice usted, se consideran varias variables que tienen que ver con la condición de salud de esa persona. Y eso me lleva a preguntarle, doctor, antes de ya comenzar a que comencemos a contestar las preguntas de quienes se están conectando a través del Facebook de Red Salud CCH. Es que, por ejemplo, en un caso de un paciente que tiene una diabetes o una hipertensión que no está adecuadamente controlada, quizás lo más óptimo sería una prótesis más que un implante. Puede ser, puede ser. Siempre la invitación a ese tipo de paciente, no la invitación, sino que la sugerencia, más que la sugerencia, que es casi una obligación, es que ese paciente tenga un estado de compensación con su médico tratante, farmacológico y de autocuidado Ujú, también, para que el tratamiento sea una simple prótesis, de repente por muy rutinaria que sea, tenga un buen desempeño en boca. Voy a poner que sea un ejemplo más extremo. El paciente diabético que no está compensado ujú, y porque la enfermedad lamentablemente a veces no da mucha cuenta en cuanto a signos y síntomas,
Pero un paciente que no está compensado y que está en un estado de avance de esta enfermedad, los procesos de cicatrización en boca tienden a ser más lentos y tienden a ser también más complejos. Por lo tanto, una prótesis, como te comentaba, por muy rutinaria o simple que pueda sonar, que no es simple, pero Ujú. suena como algo no tan complicado, en el minuto que pudiera generar algún tipo de herida en la boca, ese proceso de cicatrización puede tornarse complejo y un dolor de cabeza, no solamente para el paciente, sino para uno también, porque tiene que buscar soluciones a Claro. eso. Entonces, de todas maneras, un paciente que no está compensado, de ninguna manera debería entrar a un pabellón a someterse a una cirugía de implantes, por ejemplo. De hecho, nuestros protocolos de calidad en Red Salud así lo dictaminan y trabajamos sobre seguro para aminorar lo más posible las complicaciones en cualquier evento de atención odontológica, sea en un pabellón con una cirugía de implante o sea con una alternativa de prótesis convencional. Perfecto. Estamos conversando con el doctor Roberto Santana, especialista en rehabilitación oral y también director odontológico de Clínica Dental Red Salud San Bernardo. Doctor, nos comienzan a llegar nuestras primeras preguntas a través de nuestro Facebook en Red Salud CCHC. Podóloga Loreto Méndez nos pregunta, ¿un paciente que tenga una periodontitis puede colocarse un implante? Buena pregunta, ¿cómo se llama? Loreto, Loreto. Loreto, un paciente que Loreto. sí, que tiene periodontitis o enfermedad periodontal, bueno, es una enfermedad que es bastante prevalente. Em, no se considera que hay una contraindicación absoluta para el uso de prótesis dentales o de instalación de prótesis dentales. Pero al igual como comentaba en el caso de la diabetes, la enfermedad de las encías, la periodontitis, es una enfermedad crónica que requiere tratamiento, requiere control, requiere mantención, no solamente profesional, sino mantenciones domiciliarias. El paciente periodontal con enfermedad de la encía tiene que ser un paciente tremendamente comprometido con su salud oral para que esa enfermedad que es crónica, que le va a acompañar durante casi todo el curso de su vida, o todo el curso de su vida, esté atajada, limitada. Ese paciente que tiene esa enfermedad periodontal o periodontitis en tratamiento controlada puede ser candidato a ocupar prótesis dentales, la verdad de cualquier tipo, pero como te Ujú. comentaba, es importante que el control, sobre todo de higiene, sea estricto para que el pronóstico de la intervención, o sea, el pronóstico de esta prótesis que vamos a instalar o de estos implantes que vamos a instalar y después dientes sobre estos implantes tengan un servicio esperado, ¿ya? Y no falle a mitad de camino. Por lo tanto, la respuesta es sí, se puede, tiene sus bemoles, pero en ningún caso un paciente con enfermedad periodontal uno le da un portazo y le dice que usted no puede. Eso tiene tratamiento, tiene un abordaje y puede llegar a buen puerto. Importante. Nos siguen llegando más preguntas. Muchas gracias a todos los que hasta ahora se están conectando a través de Facebook en Red Salud CCHC. Miriam Josefina Palma nos pregunta, ¿las prótesis fijas ancladas sobre otras piezas pueden causar caries en la pieza donde quedó anclada? Eh, Miriam Josefina, sí, buenas preguntas. Mira, lo que tú mencionas ahí es una prótesis fija que se conoce en jerga más coloquial como un puente fijo sobre dientes ya naturales, en que la pérdida de un diente genera que la intervención es un puente, o sea, coronas que va pegada una tras otra, una al lado de otra y que va anclado sobre los mismos dientes del paciente. Es fijo, no es removible. Si puede causar caries, mira, más que la prótesis como elemento genere la caries, hay que entender que la enfermedad caries la posee la persona. Me explico. Para que se genere una lesión Ujú. de caries, que uno lo conoce habitualmente como un hoyo, una cavidad en un diente, a veces negro, a veces café, da lo mismo el color, tiene que ocurrir una serie de eventos anteriores para que llegue finalmente a esa lesión de caries. Eventos, desequilibrios de todo tipo, de dieta, de condición de saliva, de higiene, varios otros. Por lo tanto, si la persona que está ocupando una prótesis fija, bajo esa prótesis fija se formó una lesión de caries, quiere decir que probablemente el manejo de la enfermedad antes y durante el tratamiento de esa prótesis fija pudo haber sido mejor. Probablemente, si esa lesión de caries, cuando saque el puente o le empieza a molestar o a doler, por la razón que sea, que se dé cuenta el paciente o el profesional que se formó una carie, no es porque se formó por el puente mismo, es porque la enfermedad ya venía cargándose desde mucho antes, pero no la pudimos controlar y atajar a tiempo. Por lo tanto, en parte
En parte sí puede cooperar esa prótesis fija en que el proceso de caries se acelere, sí, pero hay que tener en cuenta que ese proceso de caries no es culpa solo de la prótesis, sino que hay otras condiciones que se fueron acumulando en el tiempo para que llegara finalmente a esta última secuela, que es ver una lesión de caries, un hoyito en el diente, ¿ya? Es un histórico que viene dándose Ujú, desde mucho antes. ujú. Doctor, cuando usted habla que estas prótesis fijas adhieren a otra pieza dental, eh, uno tiene la percepción o tiene el recuerdo, ¿no es cierto?, de estas prótesis que son como unos ganchitos que se enganchan en las piezas adelante o atrás, ¿no es cierto?, para poner en al medio una Ujú. pieza dental. Y hay otras que yo no sé si la técnica ha cambiado, pero que por ejemplo, se intervienen las piezas dentales, la que antecede y la que sucede al implante, en donde la pieza dental se desgasta para poder poner estos ganchitos, ¿no es cierto?, de fijación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esa pieza o ese implante se cae y una persona quiere utilizar un implante dental más que una prótesis? ¿Se puede hacer y qué pasa con esas piezas desgastadas? Sí, bueno, ¿Se sacan, se extraen o se pueden reparar? sí, esas prótesis que llevan ganchito, ¿ya? Son las prótesis removibles o placas removibles, que hay de diferentes diseños. Ujú, Esa que estamos viendo en la imagen, por ejemplo, una prótesis removible de la parte de abajo, de ujú, los dientes de abajo, típica en que se están reemplazando todos los dientes de la parte de atrás, ¿ya? Los dientes posteriores, la muela. Y lleva dos ganchitos para que esto se pueda retener de mejor forma. Dentro del proceso de la confección de ese tipo de prótesis removible, para que el paciente la pueda insertar y remover con facilidad y no tenga que hacer unos malabares para colocarlo en diferentes ejes, es que los dientes se le hacen pequeñas preparaciones o ujú, desgastes para poder recibir ese tipo de prótesis. Ahora esos desgastes generalmente son desgastes superficiales, que si el paciente después quiere optar a, en vez de ese tipo de prótesis, a reemplazar las molitas de atrás con implante, esos dientes la verdad se pueden restaurar y no le va a pasar gran cosa. En el caso anterior de la ya, pregunta de nuestra amiga María, es diferente porque el desgaste ujú, que se genera para las prótesis fijas, para las coronas, por ejemplo, es un desgaste mayor, bastante mayor. Y ahí sí se compromete en parte la estructura del diente y cuando generalmente falla una corona, que está durante mucho tiempo empotrada sobre un diente, no siempre, pero en muchas ocasiones se termina llevando el diente, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya tenía un desgaste previo y estructuralmente ujú. había un compromiso, ¿ya? Pero en las prótesis removibles, placas removibles con ganchito, las preparaciones que se hacen sobre los dientes son más superficiales, entonces no afecta en gran medida la estructura de los dientes. Perfecto. Otras preguntas que nos vienen llegando. Muchísimas preguntas, doctor. No sabe Y usted bueno, en lo interesados que están todos quienes se están conectando hasta ahora a través de nuestro Facebook en Red Salud CCHC. Bruna Darigo dice, hola, ¿por qué se reabsorbe el hueso de una pieza? Mi hija tiene 18 años. sí, mira, pueden ser varios los motivos. Los procesos de reabsorción de hueso generalmente ocurren, y bueno, lo típico es cuando hay pérdida de una estructura dentaria. Yo, por ejemplo, tenía una carie en un diente, no se pudo restaurar, me lo sacaron, yo era Ujú, jovencito, y si no hice nada y dejé que digamos, la naturaleza siga operando, es altamente probable que si a mí se me ocurre en 20 años más colocarme un implante en esa zona que perdí el diente, me voy a encontrar con algunos fenómenos, ¿ya? Uno de esos fenómenos es que el hueso que está alrededor de los dientes tienda a absorberse, a recogerse, ¿ya? Linkeándolo con la pregunta de la periodontitis hace un rato, la enfermedad periodontal, en que imaginemos que todavía no hay ninguna pérdida de diente, ojalá, sí va generando paulatinamente, en la mayoría de los casos, esto es paulatino, que el hueso que sostiene los dientes, porque los huesos están sostenidos, uno lo ve por fuera con las encías, pero por dentro hay el ujú, empotramiento de los dientes sobre la estructura de hueso, ¿ya? Y en la enfermedad periodontal, producto de una carga, una sopa de bacterias que operan esa enfermedad, va generando que el hueso se vaya reabsorbiendo poco a poco. ¿Y qué va generándose en el tiempo? Que los dientes uno lo empieza a ver más largos y si pasa más tiempo incluso se empiezan a mover y se terminan perdiendo, no por caries, sino claro. porque pierden su empotramiento, su fijación. Entonces, en lo concreto a la pregunta de la amiga acá es la pérdida de huesito ocurre por generalmente producto de una secuela después de una extracción dentaria,
como secuela de la enfermedad periodontal. Puede ocurrir de manera idiopática, raro, idiopático significa que no sabemos muy bien la causa, puede Ujú, ocurrir producto de un traumatismo, puede ocurrir enfermedades más complejas, ujú, producto de alguna enfermedad que afecte la cavidad oral de tipo cáncer dentario, cáncer oral, perdón, más que dentario, cáncer oral, y también afecta la pérdida ujú. de hueso cuando hay lesiones en los dientes que requieren tratamiento de conducto y se forman algunas infecciones. Cualquier infección que que se genere en boca, tiene como respuesta inicial que se pueda perder alguna estructura de huesito. ¿Mm? Perfecto. Zaida Nedjme nos pregunta, una persona que lleve muchos años sin la parte de la dentadura, sin parte de la dentadura y que la que le queda hay que extraerla, ¿podría colocarse una prótesis? Hola, Zaida. Parte de la dentadura, no sé si entiendo bien si como que le queda parte de un diente o le quedan algunos dientes. Eh, Claro, lleva mucho tiempo sin parte de la sí, dentadura y los dientes parte que ya, ok. tiene hay que extraerlos. Ya. Ya, mira, sí, pero va a depender de cuál es la condición de hueso, de territorio, como mencionaba hace un rato, para poder sostener implantes o para poder sostener una prótesis convencional. Cuando faltan muchos dientes, imaginemos que Ujú, en la boca, en la parte de arriba, en la parte de abajo, en la parte de arriba, uno debiera tener por lo menos 28 dientes y abajo lo mismo, ¿ya? Si yo pierdo mucha cantidad de dientes, y más encima este problema es te trae una historia importante, ¿ya? Es un problema de larga data. Cuando quedan poquitos dientes, imagina que te quedan 4 dientes adelante, o 2 dientes y uno por un lado y otro por otro lado, esos 2 jugadores que quedan, va a ser difícil que hagan el trabajo de todo el equipo, van a estar sobrecargados, por lo tanto el funcionamiento de esas prótesis va a ser siempre tanto regular. Si queremos colocar ujú, implantes, va a depender de cuánta cantidad de huesito hay en las estructuras donde queremos reemplazar estos dientes perdidos. Pero la respuesta inicial es que todo paciente que ha estado sometido a un proceso de pérdida de dientes, de desdentamiento, puede ser candidato al reemplazo, sea con prótesis convencionales o sea con ujú, prótesis sostenidas o retenidas sobre implante. A veces lo que va a hacer un aspecto de diferencia, más que el hecho de que se pueda o no, es que el paciente tenga claro cómo va a funcionar y por eso es importante la expectativa. Si yo perdí todos mis dientes y llevo 20 años sin ningún diente arriba y abajo y me voy a colocar prótesis, tenga por seguro que el proceso de adaptación va a jugar un factor crucial. ¿Mm? importante, importante. Estamos conversando con el doctor Roberto Santana, especialista en rehabilitación oral y director odontológico de Clínica Dental Red Salud San Bernardo. Benito Villalón nos pregunta, buenas tardes, dice, ¿en qué estado debe estar el hueso o de qué depende que se puedan poner los implantes? Sí, el estado del hueso, mira, afortunadamente, bueno, todo avance tecnológico en el área de la salud trae ventajas finalmente para las personas. Los implantes dentales, en su desarrollo, en sus innovaciones, se disponen el día de hoy con diferentes tamaños, longitudes, diámetros, tratamiento de superficie para que se pegue mejor al hueso y una serie de cuestiones técnicas que ahora no vienen al caso, pero que generan finalmente que la posibilidad de colocar implantes sea más amplia, ¿ya? En ese Ujú, sentido, la cantidad de huesos, y por eso es importante saber mediante un escáner de cuánto hueso se dispone, son tres cosas que uno tiene que ver, que son las tres dimensiones del espacio. Cuánto hueso tengo de altura, cuánto hueso tengo de ancho y de espesor. ¿Para qué? Para que el implantólogo pueda disponer de la mejor dimensión de implante que pueda colocar en cada situación. No hay un tamaño definido. Mira, un implante que mida, por ejemplo, no sé, 13 milímetros, va a andar mucho ujú, mejor que uno que mida 11. La verdad, las diferencias hoy en día son bastante pequeñas en ese sentido, pero va a depender justamente de esta condición tridimensional de hueso para que el implante, uno, definir qué implante se va a ujú. colocar, pueda ser instalado, y dos, sobre ese implante puede ir un dientecito con el tamaño, la morfología, la forma que corresponde. ¿Ya? Ujú. Doctor, nos siguen llegando más preguntas. Gustavo González nos pregunta, dice, tengo un implante hace 4 años para ponerlos. Tuve dos operaciones. Una para poner hueso, pero en los últimos 2 años se me inflama mi encía. ¿Qué podría hacer?
Ya, Gustavo, mira, qué importante. Él menciona que tuvo que hacerse un procedimiento adicional porque probablemente la condición inicial de hueso no era la óptima en este largo, en este ancho, en este espesor. Por lo tanto, tuvo que someterse a una cirugía complementaria para generar las condiciones idóneas de territorio para poder colocar implantes. ¿Ya? Eso, la verdad, funciona bastante bien. Y mientras más avanza la tecnología de los injertos huesos, mejor están funcionando los implantes en el largo plazo. Pero cuando ocurren eventos como lo que él menciona, que es un estado inflamatorio, es importante chequear, bueno, él requiere una evaluación profesional, pero es importante chequear y que él se pregunte qué tipo de higiene está haciendo con ese implante, qué técnica, con qué frecuencia. Porque muchas veces los estados de inflamación alrededor de los dientes que van sobre los implantes tienen que ver con los procesos de higiene domiciliaria y con las mantenciones que se hacen en el box dental por parte del profesional. Eso es lo primero, ¿ya? Siempre uno va de lo más simple a lo más complejo, de lo más general a lo más particular. Es lo primero que habría que chequear, ¿ya? Antes de entrar a elucubrar que Ujú. puedan haber otras problemáticas como el proceso de integración del hueso al implante, que no está exento de falla, ocurren, no tanto, ocurre poco, afortunadamente, pero ocurre y es importante que él tenga una evaluación profesional, pero primero él tiene que concientizar muy bien de que un implante y una corona sobre ese implante es un compromiso que uno hace con uno mismo de por vida y los controles deben ser sagrados y deben ser rutinarios y el control en casa domiciliario debe ser estricto. Exacto. Claro, son primordiales. Doctor, la pregunta de Gustavo me lleva a consultarle algo que no tenemos que saltarnos. Es como ir un poquito directo al hueso con respecto al implante dental. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es una operación? ¿Y cómo es el proceso? Porque uno puede tener la expectativa de que va al dentista, llega tras la evaluación, ¿no es cierto? Llega a la conclusión de que necesita un implante dental, pero el proceso me imagino que no es una cosa que se solucione de un día para otro o en una sola sesión. Esto es todo un proceso que tiene que ver quizás con la adaptación del implante, que es, ¿no es cierto? Usted para que nos explique bien, es una especie de tornillito un tornillo de Ujú. titanio y eso tiene que, me imagino que tiene que tener también un proceso de adaptación al hueso, ¿no? Sí, Andrea, correcto. Hay una palabra clave acá que se llama planificación, ¿ya? Y la planificación no es más que el profesional y le tiene que explicar esto bien al paciente cuáles son los pasos a seguir. Los pasos a seguir, bueno, que parte con la primera consulta, que es la evaluación, y ojalá que esa evaluación sea en Ujú. el menor tiempo posible acompañada de un escáner para poder tener todos los elementos de juicio a mano para poder ofrecerle al paciente este plan de tratamiento y estos pasos que tiene que seguir, partiendo siempre con que el paciente, como mencionaba hace un rato, esté compensado. La instalación de implantes requiere de un paso inicial que es quirúrgico, es una cirugía, ¿ya? A veces la palabra le asusta a las personas, uno se confronta con pacientes los cuales dicen, oye, no quiero implantes porque me van a operar y la verdad le tengo miedo a eso. Para que se haga una idea, una cirugía de implante hoy en día es bastante rutinario, si tiene hueso mucho mejor, pero yo te diría que Ujú. pucha, no debiera ser más traumático que sacar un diente simple, ya no una cirugía compleja, tercer molar, que no. Es un procedimiento que tiene un operatorio bastante bien llevado. Se ocupan Menos herramientas complejo, por ejemplo, que son, sacarse una muela al juicio, doctor. dependiendo de la muela del juicio, si la muela del juicio está muy complicada, siempre va a ser complejo, ¿ya? Hay algunas que Pero son bien peligrosas. muy compleja, ¿ya? Muy compleja, ¿ya? Yo te diría que es menos traumático, que es menos traumático. ¿Ah? Ahora, va a depender de dónde se coloque el implante, va a depender por ejemplo, hay pacientes que tienen la apertura de la boca un tanto limitada, que eso hay que tratarlo antes, pero que se genera una tortura. Ujú. ¿Por qué? Porque el paciente no puede abrir bien la boca, ¿ya? Esos pacientes antes de someterse a una cirugía de implante debieran mejorar sus rangos de movilidad. Estoy dando un ejemplo cualquiera. Pero el primer paso es un paso quirúrgico, ¿ya? Ujú. Una cirugía de implante, ¿ya? Diría que con un operatorio, en la gran mayoría de los casos bastante bien llevado. Hay diferentes protocolos. El protocolo convencional y el que se ocupa durante más tiempo indica que una vez instalado el implante, que es una cirugía que si es algo, como te comentaba, con buena cantidad de hueso y rutinario, en pabellón el paciente debiera estar quizá a lo mucho una hora, quizás menos, ¿ya? Quizás menos.
Ujú, Después de eso, el protocolo convencional indica que debe haber un tiempo de espera, que es un tiempo biológico, que uno no debiera bypasearlo o apurarlo, ¿ya? Va a depender del tipo de implante, de dónde se colocó el hueso, pero en un rango entre 4 y 6 meses, ¿ya? Ese implante ya debiera estar integrado al huesito para poder recibir un diente, ¿ya? El diente final de porcelana por el cual se fue a preguntar finalmente. Y entre tanto, el paciente puede optar en un periodo intermedio a colocar un diente provisorio, sobre todo si es una parte estética de adelante, ¿ya? Es difícil decirle a un ujú, paciente, decirle, oiga, le vamos a sacar el diente hoy día y va a estar 6 meses sin nada adelante. Hay fases de provisorios para que el paciente no esté sin diente. Pero lo clásico es cirugía de implante, se espera entre 4 y 6 meses, se instala el diente final pasado ese periodo, ese diente generalmente va atornillado a ese implante y después son controles. En tiempo lineal es harto, o no es tampoco, estamos hablando de meses, pero en tiempo de citas, en un caso que requiere, repito, poca intervención, que no requiere cirugías complementarias, como que le falte hueso, eh, es algo que requiere una cita de cirugía, otra cita para toma de impresión, pasar ese tiempo de 4 o 6 meses, una toma de molde, ujú. para después recibir del laboratorio una corona y recibir en promedio, ¿ya? En promedio, a la cuarta cita su diente. ¿Ya? Y después controles. Los controles son sumamente importantes. Y para uno, el tratamiento muchas veces parte cuando el paciente se va contento con su diente, porque uno quiere que esto dure. Para el paciente termina cuando se instala Claro. la prótesis, se le instala el diente, pero para uno y recién está empezando el momento de la verdad, porque uno quiere que esto dure, que no de falla, pero para eso requiere el compromiso del paciente, que uno le inculque que es importante los controles para que esto tenga un mejor pronóstico en el largo plazo. Perfecto. Doctor, nos siguen llegando más consultas a través de nuestro Facebook en Red Salud CCHC. Jacqueline Montenegro nos pregunta, ¿cuál es la especialidad del odontólogo que se encarga de las prótesis e implantes? Ya, buena pregunta. La especialidad que se encarga de la instalación quirúrgica de los implantes y después de la rehabilitación, o sea, de colocar los dientes sobre esos implantes se llama implantología, implantología oral o implantología bucomaxilofacial, que tiene este enfoque quirúrgico y después llamémosle protésico, que tiene que ver con la parte final de la rehabilitación. Ujú, La otra especialidad que juega un rol importante es la rehabilitación oral. ¿Ya? La rehabilitación oral aborda todos aquellos campos que requieran la reposición o devolver formas, estética y función cuando ésta ha sido perdida, sobre implantes o no sobre implantes, de manera más convencional. Por lo tanto, lo que se estila bastante y es lo que se espera hoy en día más es que ocurran los trabajos en equipo entre la especialidad de implantología, la especialidad de rehabilitación oral. Los otros profesionales también capacitados para instalar implantes dentales son los cirujanos maxilofaciales. Ellos sí con un enfoque mucho más quirúrgico y también con un enfoque hacia cirugías que son más ujú, complejas. La otra especialidad que también tiene un campo ahí que ha desarrollado es la especialidad de periodoncia, que son enfermedades de la encía, en las cuales también hay una formación en la parte de implantología, también más del área quirúrgica, ¿ya? Por lo tanto, el implantólogo, el rehabilitador, el cirujano maxilofacial, el periodoncista e implantólogo que esté con esa formación de implantología son profesionales que están capacitados para trabajar en el área de implantes y de prótesis. claro, buenísimo. Doctor, nos pregunta Yeritza Ramírez, ¿cuánto duran las prótesis? Ya dice, ya dice, ¿Cuál es mira, su vida en útil? general en el ámbito de salud y en el ámbito, bueno, que me compete más de odontología, si yo te dijera las prótesis duran 5 años, te estaría vendiendo humo, ¿ya? Las prótesis duran 20 años, lo mismo. ¿Por qué? Porque cualquier intervención que uno haga en la boca de los pacientes y coloca un material que es artificial, va a depender de una serie de factores la duración. Los materiales en sí no tienen una fecha de caducidad, no quiere decir que, por ejemplo, una tapadura metálica de amalgamas que se hacían antes, mira, yo le coloco esto hoy día y a los 5 años tiene que cambiarla porque caduca, ya no funciona así. Funciona en base a los cuidados y en base al pronóstico que se define inicialmente. Sí hay algunos intervalos que son algunos hitos sobre los cuales uno puede ir diciendo, ¿sabes que esta cosa va bien y ha durado lo suficiente o no?
Por ejemplo, vamos a algo simple, tapaduras, ¿ya? Tapaduras que hoy en día se ocupan a pasto, que son las tapaduras blancas, los compósitos o resina. Si yo hago una resina hoy en día, ¿ya? Y el paciente viene a los 3 meses porque esa resina se le cayó del diente, es claro que hubo una falla temprana y hubo un fracaso, que eso hay que reponerlo y bueno, ahí operarán garantía, lo que sea, ¿ya? Pero si yo hago un corte a Ujú, los 3 años, la restauración está bien, requiere un pulido, hago un corte a los 5 años, la restauración sigue bien y requiere un pulido, limpieza, vamos a los 10 años, la cosa sigue con controles porque el tratamiento ha sido exitoso, ¿ya? El tema de las prótesis es exactamente, y de las prótesis sobre implantes es exactamente lo mismo. Uno espera que las intervenciones grandes de prótesis, de corona, cuando el paciente venga a sus controles y haya pasado el primer corte que se denomina de corto plazo a los 3 años, ojalá que la cosa esté, pucha, ojalá, con los menores eventos posibles, ¿ya? Después, en el tiempo, vamos a los 5 ujú, años, la cosa sigue en funcionamiento, es un tratamiento que ha llegado a un término que se denomina mediano plazo con éxito, y si ya vamos después de los 10, porque es puro aplauso, ¿ya? Pero no tiene una fecha de caducidad. Ahora, ¿qué pasa con las prótesis? ujú, Que es un tema muy importante. Las prótesis dentales, como son aparatos que tienen un volumen importante al principio, eh, por diferentes motivos y en algunas personas han generado mala fama, malas experiencias, ¿ya? Y esas malas experiencias tienen también muchos factores, ¿ya? Desde la técnica que se utilizó para hacer esa prótesis, desde los cuidados, desde los controles, desde la adaptación misma de la persona. Y a veces ocurre que yo tengo pacientes que me dicen, doctor, yo no quiero ocupar prótesis de abajo porque tengo tren en el velador. Y mi vecina también ocupó prótesis y tampoco le funciona, esa cuestión no sirve. ¿Ya? Y es difícil explicar eso cuando ya hay una preconceptualización y experiencia que me lleva a que esto fracasó, ¿ya? En términos generales, las prótesis dentales tienen una vida útil que es bastante elevada, ¿ya? Requiere controles, a veces los huesitos se van resolviendo, ujú, requiere una técnica que se llama rebasado, que es recondicionar la prótesis para que siga funcionando con la realidad de la boca del paciente del día de hoy y no la que tenía hace 10 años atrás, pero en general diría que son tratamientos que en términos de tiempo debieran durar años, en buenas condiciones, pero la clave está en que sean bien controladas y que sean bien mantenidas y sean bien higienizadas. Pero no le ujú. podría responder en términos de cantidad de años. Ujú. Doctor, esta pregunta yo creo que nos sirve Mm. muchísimo para que pudiésemos abordar el tema de qué es lo que pasa post implante dental y post colocación o utilización de una prótesis dental. Usted preparó también ahí unas gráficas bien importantes que nos van a servir también para poder orientar a quienes a esta hora se están conectando y se han conectado con nuestro Facebook de Red Salud Ujú. CCHC. Sí, Andrea, un tema muy importante, son indicaciones simples, ¿ya? ¿Y por qué es importante, como les comentaba? Porque gran parte del buen pronóstico, el buen funcionamiento, como le queramos llamar, de la longevidad, de la duración, del buen servicio clínico, tienen que ver con los cuidados posteriores. Uno asume que el profesional, las técnicas utilizadas para llevar esto a cabo fueron las correctas, pero de aquí en más hay un compromiso del paciente consigo mismo y del profesional con ese paciente para llevar a Ujú, cabo los controles, las mantenciones. En el caso de la instalación de corona sobre implante, hay indicaciones que son claves y precisas para que esta cuestión funcione bien finalmente. La primera tiene que ver con la técnica y las indicaciones de higiene. Usted al paciente le digo, cada vez que reciba una corona sobre implante y le digan, estamos ok hoy día, es importante que se vaya con la información de qué técnica de higiene debo ocupar y con qué elemento debo hacer la higiene. Porque los dientes sobre implantes o las coronas sobre implantes se parecen a los dientes, queremos imitar a los dientes, pero no son dientes, ¿ya? Son diferentes, es un artificio. Por lo tanto, requieren un cuidado especial. Y en esa línea, la técnica de cepillado, la indicación del tipo de cepillo, el uso de seda dental, el uso de cepillos interdentarios, en algunas ocasiones de algunos tipos de colutorio, la sumatoria de todos ellos nos va a invitar a que, desde el punto de vista de la higiene, esto tenga un buen funcionamiento. Lo más importante siempre es hacer la técnica de cepillado y el resto son adicionales que marcan la chaucha para el peso finalmente, pero que también son relevantes. Generalmente, cuando uno recién instala una corona, no es buena idea decirle al paciente vaya a comerse un asado, sino que mantenga cierto cuidado. Alguna ujú, vez uno ocupa entre medio algunos elementos de adhesión, algunos cementos, por lo ujú, tanto es importante que el paciente pueda mantener una conducta de dieta blanda por lo menos las primeras 24 horas y vaya de a poco adaptándose al nuevo proceso masticatorio. Mientras más cantidad de dientes estoy reemplazando,
más lato va a ser la condición de adaptación. Por lo tanto, el paciente muchas veces entra en un reaprendizaje del proceso masticatorio y que debe tener un poquito de paciencia y no tener tanta ansiedad porque no es buena compañera la ansiedad en este tipo de tratamiento. Lo otro importante, y muy importante, es que el paciente no se pierda con los controles, porque se siente bien y después dice, oh, ¿para qué voy a ir a control? Está lloviendo, como bien, no, tiene que ir a su control. Es importantísimo que asista al control porque, por ejemplo, la mordida va sufriendo algunas variaciones, algunos cambios, y lo que yo muerdo hoy día no es lo mismo que estoy mordiendo, me refiero a relación de mordida en 2 meses más. Por lo tanto, es Ujú. importante hacer un check de la oclusión, de la mordida del paciente para que no se sobrecarguen esas estructuras que fueron incorporadas hace poco. ¿Ya? Y en el caso de las prótesis removibles, no sé si pueden volver esa, Perfecto. las prótesis removibles que también requieren mucho cuidado y quizás más cuidado domiciliario, sean estas parciales o totales, las indicaciones también deben ser súper claras con los pacientes, ¿ya? Manejar bien las expectativas, eso se hace en un principio. Pero cuando uno entrega prótesis y este elemento, hay pacientes que tienen experiencia con prótesis y hay pacientes que no tienen experiencia de prótesis. Los que tienen experiencia de prótesis en general van bastante bien, pero los que no tienen experiencia con prótesis, esto es algo nuevo, una cuestión grande que me invade la lengua, invade mi boca. Entonces, al principio es incómodo. Para mejorar la adaptación es importante que el paciente mantenga buena hidratación, el paciente que se mantiene bien hidratado, aunque no le guste tomar agua, Ujú. mucosas hidratadas van a ser más fáciles de adaptar que mucosas secas y menos proclive a formar heridas. Hablar harto, conversar harto, doctor, pucha, estoy sola, no. Bueno, agarra un litro, lea en voz alta, ejercite la modulación porque se va a adaptar más Exacto. rápido la fonética y ese sonete español se va yendo de manera más rápido. La dieta blanda en un principio es importante, de a poquito el paciente tiene que ir a aprender a masticar con las prótesis y esto tiene que ser gradual, alimentos de consistencia más blanda y de a poco cosas más fibrosas que demanden más masticación, más molienda. La higiene importante, las prótesis idealmente deben tener un cepillo especial para sus prótesis, hay cepillos especiales para prótesis, pueden ocupar escobillas también o cepillos un poquito más duros, pero que sea diferente al cepillo de los dientes, cepillo Ujú. para los dientes y cepillo para las prótesis. En un principio con agua, jabón neutro suficiente. Las pastas dentales sobre las prótesis no es buena idea porque las rayan, ¿ya? Tienen algunos abrasivos que tienden a rayarla y al rayarla se meten pequeños pigmentos Ujú. que tienden a cambiar la coloración o incrustarse pequeñas bacterias que generan mal olor. Por lo tanto, cepillado con agua, principalmente jabón de glicerina. Retirarla por las noches es importante. Cualquier parte del cuerpo no está diseñada ni preparada para estar en contacto con algo externo todo el día. Es importante retirarlas por las noches o si no es posible las noches por diferentes motivos, descansar durante el día de ellas. No es bueno que estén todo el día con los aparatos. Es más fácil que se formen hongos, es más fácil que se formen Ujú. heridas o procesos inflamatorios como estomatitis, que es inflamación de las mucosas bajo las prótesis. Y por último, y muy relevante, es que el paciente asista a sus controles. A veces nos pasa que cuando el paciente está Ujú. cómodo y está conforme, se nos pierde y lo volvemos a ver cuando algo pasó. Pero ese algo pasó se podría haber evitado si es que el paciente hubiese asistido a sus controles. Por lo tanto, asistir a los controles es tremendamente relevante. Ujú. Súper interesante, doctor, los consejos y también, por supuesto, todas las recomendaciones que nos ha dado para aquellas personas que usan de una prótesis dental o implante. Quiero juntar dos consultas en una, como para ya ir ¿No? cerrando esta conversación que hemos tenido con el doctor Roberto Santana. Eh, Paola nos pregunta, ¿cuánto sería el tiempo máximo aproximado sin la pieza dental para evitar pérdida de hueso? Y también una consulta que nos hacía también otra persona que se me perdió, pero que en el fondo nos pregunta qué es lo que pasa. Ella se tiene que sacar un diente, una muela. ¿Cuánto tiempo debiera esperar para poder, por ejemplo, ponerse un implante dental? Dos muy buenas preguntas. Hay varios escenarios. Cuando uno se enfrenta a la pérdida de un diente, de una muela, ya de cualquier estructura dentaria, a veces esa pérdida ocurre o está programada a que en tal fecha ese diente te lo tienen que sacar. Es decir, yo sé cuándo me va a quedar sin mi diente. Si esa situación es así, hay Ujú. protocolos y va a depender de la planificación, va a depender del escáner, va a depender de una serie de factores más técnicos que nada. Si una vez extraído ese diente, podemos instalar el implante de forma inmediata. Eso se llama instalación inmediata de implante.
y puede funcionar bien en algunos casos. De hecho, hay varias ventajas, es un solo tiempo quirúrgico, podemos aprovechar el mismo sitio para colocar el implante, si es que se dan ciertas condiciones de anclaje de ese implante. Hasta ahí suena bonito, pero eso no siempre es factible. Por ejemplo, si el diente que me tengo que sacar está con un proceso infeccioso, no es buena idea colocar el implante inmediatamente porque Ujú, probablemente esa infección va a ya. afectar que ese implante se pegue al hueso. Por lo tanto, es importante tener claro si es factible o no que si el implante se instale de manera inmediata la pérdida del diente. A veces se puede, a veces no se puede. Si es que se pudiera, bueno, la cantidad de hueso perdida, porque igual se va a perder hueso. Cada vez que yo pierdo un diente, la pérdida va Ujú, hermana, ya se va a perder. Pero probablemente se va a atajar en menor medida y la pérdida de huesito va a ser menor, ¿ya? Si tengo este otro escenario en que yo ya perdí el diente, ¿ya? Y ya pasó un tiempo, da lo mismo si fue una semana, un mes, ¿ya? Yo ya no tengo mi diente, o años, por o años, ejemplo. ¿ya? O años, es altamente probable que la pérdida y la reabsorción ósea sea mayor que si yo esto lo hubiese hecho inmediatamente cuando perdí el diente. Eso es así, la biología es así. Si esa es la situación, es importante nuevamente el escáner para ver cuánto hueso tienes. Pero ten claro que mientras más tiempo pase, las probabilidades de pérdida de hueso van a ser mayor. Una zona crítica sensible donde esto se maximiza es en las partes superiores de los dientes o muelas superiores en el sector posterior, cercano al primer molar, al segundo molar, Ujú, porque hay una estructura que se llama seno maxilar, que es una cavidad neumática de aire donde uno pierde una muela en esa zona y pasa poquito tiempo y la cantidad de huesito disminuye bastante y se requieren cirugías de injerto de hueso, cirugías que se llaman de elevación de seno, que claro, son más complejas, conllevan más tiempo, conllevan mayor gasto, hacen más complejo el tratamiento, ¿ya? Entonces, es importante ver ¿Y en ese qué huesito de etapa dónde se está. saca, doctor, para hacer el injerto? Hay varios tipos de injertos, Andrea, ¿ya? Hay injertos que son dados del propio paciente, ¿ya? En cual se Ujú, genera para hacerlo bien simple, como un raspado de otra zona, de un sitio donante o dador, y esos huesitos se mezclan incluso hoy en día con concentrados de sangre del paciente y se pueden hacer injertos de hueso, pero cuando las pérdidas son mayores hay otro tipo de injertos que pueden servir de ayuda. Hay injertos de hueso que son de origen bovino, que es lo que más se ocupa, se llaman senoinjertos, y que ujú. compatibilizan bastante bien con el ser humano. Son tratados, es un hueso que está procesado, por lo tanto es de origen animal, pero completamente seguro para el ser humano. Hay bloques de hueso que también pueden ser obtenidos de sitios, de estructuras de otra parte de la boca del paciente para reconstrucciones mayores, ¿ya? Generalmente son huesos de origen del propio paciente o de origen, partículas de hueso de origen bovino, y cada vez funcionan mejor. Ujú. Muy interesante, doctor. Siempre es importante, yo creo, y en esta conversación se da, ¿no? Con los distintos aspectos que usted nos ha ido entregando, el generar una confianza en el paciente para poder, ¿no es cierto?, realizarse un tipo de tratamiento como este, ya sea un implante o una prótesis dental. Y en ese sentido, doctor, yo creo que es muy importante advertir a quienes nos están escuchando a esta hora sobre las eh, claves que tenemos que tener al momento de acceder a un tratamiento como esto. Por ejemplo, muchas veces nos podemos tentar con precios que sean muy llamativos, que sean muy bajos o muy asequibles, precisamente, pero podemos correr también un riesgo de caer en malas manos y terminar peor de lo que está. Sí, bueno, dicen que a veces lo barato cuesta caro. Mira, nadie está exento, ningún profesional, y bueno, en las diferentes áreas quizás, pero en el área de la salud, cuando uno atiende personas, nadie está exento de que ocurran fallas, ¿ya? Y eso es una realidad y el paciente debe estar siempre informado y en el caso nuestro se emite un consentimiento informado para que el paciente esté al tanto de las potenciales fallas y riesgos que puede generar un tratamiento cualquiera. Eso es una cosa, pero hay algunos estándares que en el caso, por ejemplo, de la instalación de implantes, en el caso de la confección de prótesis, hay algunos estándares básicos que están normados, que corresponden al marco legal que impone la autoridad sanitaria, en el cual los prestadores de salud debemos regirnos, ¿ya?
Por ejemplo, en el caso de los implantes dentales, estos deben ser realizados en salas de procedimientos que estén habilitados para ello. Red Salud cuenta en todos sus centros con pabellones habilitados para realizar estos procedimientos en que vamos a entrar con procedimientos un poco más invasivos a tejidos más nobles de las personas, llámese hueso, llámese el interior de las encías de la boca de las personas, son sitios que deben ser tratados con las mayores condiciones de asepsia. De igual forma, los profesionales que realizan estos procedimientos son profesionales que deben tener una formación una formación profesional académica de especialidad, que cuentan con un registro en la Superintendencia de Salud que los habilita para tal, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno empieza a juntar diferentes factores en el ámbito de calidad, realizarlo en los lugares adecuados, con el profesional adecuado, con una expertise, con un bagaje detrás adecuado, los errores, más que los errores, los riesgos que siempre van a estar se van aminorando, ¿ya? Y eso transforma en que un Ujú. procedimiento sea realizado de manera segura versus uno que no. Cuando uno ve no solamente en el ámbito de la odontología, en cualquier ámbito de la salud, algunas ofertas que llaman un poco la atención por los precios, uno como paciente, como usuario, debería levantar una y si no las dos cejas y estar bien claro dónde lo va a hacer y con quién lo va a hacer. ¿Mm? Yo creo que eso es un mensaje súper importante. Hoy en día la información de los profesionales está disponible en la web. Hay una página de la superintendencia que uno coloca en Google registro de prestadores de salud, usted coloca su odontólogo y ve perfectamente si la especialidad que tiene, cuándo egresó, dónde egresó, tiene una información y un paneo bastante importante de con quién se va a atender. Independiente de eso, ¿ya? Independiente de eso, Claro, tú lo mencionaste, Andrea, la confianza es un factor que no se compra, se obtiene en la conversación con el paciente, en la recomendación que hacen los pacientes de los diferentes profesionales, y es un agregado, un valor que es intransable y que, bueno, cada vez que un paciente no siente esa confianza, siempre la invitación va a ser a que consulte nuevamente porque por muy calificado que sea el profesional o la profesional, si es que no genera un vínculo, una sensación de seguridad en las personas, a veces los tratamientos no andan como uno quiere, ¿ya? Y más allá del cartón, más allá del título, es importante que la persona tenga convicción y convencimiento de que lo que se va a hacer va a andar bien y a veces se da netamente por un feeling entre las personas y a veces no se da, y es normal y natural, ¿ya? Por lo tanto, no siempre es libre de buscar segundas opiniones, segundas alternativas y estar claro y más convencido de que lo que se va a hacer efectivamente va a andar bien y es lo que necesita. Sea un implante, claro. sea lo Siempre que sea. importante entonces, doctor. Claro, siempre importante, como usted lo decía, fijarse en que no solamente la institución, el centro de salud al que uno concurra y el profesional estén acreditados y para eso también están las herramientas hoy en día, como usted lo mencionaba, a través de la Superintendencia de Salud, en donde uno puede corroborar que efectivamente esa persona o ese profesional que nos va a atender corresponda a un profesional que tenga la expertise necesaria para poder realizar un tratamiento como esto y no caer, por ejemplo, en manos de personas que muchas veces son inescrupulosas y que no cuentan con el título ni tampoco con la experiencia para realizar este tipo de intervenciones que muchas veces son bastante complejas. Así es, Andrea. Lamentablemente pasa y va a seguir pasando. Sí. Y lo otro importante, doctor, es que también tengan la confianza de que si ustedes van a Red Salud a atenderse, la parte dental, están todas las medidas y todo el protocolo contra el COVID-19, porque recordemos que todavía estamos en pandemia, así que para las personas que a lo mejor todavía tienen un temor de ir al dentista, precisamente porque estamos en pandemia, todas las medidas sanitarias están tomadas en todos los centros de salud para evitar contagios con COVID-19, ¿no es cierto? Así es, Andrea. Hemos trabajado y seguimos trabajando duro para generar unas condiciones de seguridad frente a COVID-19. Afortunadamente hemos tenido muy buenos resultados. Las atenciones que realizamos en los centros son seguras y los pacientes pueden asistir con confianza desde ese punto de vista de que, de hecho, entran a los centros y se dan cuenta que hay un triage de entrada. Hay salas de espera que están separadas, hay aforos que se respetan. Cuando entran a los box hay EPP, que son elementos de protección que ocupan el odontólogo, la odontóloga y su respectivo asistente para reducir al máximo cualquier posibilidad
de riesgo de contagio al interior de nuestra dependencia. La verdad, hemos tenido muy buenos resultados al día de hoy. Muy bien. Doctor, quiero agradecerle esta conversación que hemos tenido en Red Salud Educa por orientarnos, por enseñarnos, por generar esa confianza que, como usted decía, es tan importante entre un paciente y también el profesional que realiza este tipo de intervenciones, ¿no es cierto? Este tipo de procedimientos que tienen que ver no solamente con la parte estética, como yo lo mencionaba al comienzo, sino que también tienen que ver con nuestra calidad de vida, con nuestra salud bucal. Así que muchísimas gracias por esta conversación y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Andrea. Para mí ha sido un gusto poder, ojalá, haber cooperado a que la gente tenga algo más de claridad. Esto de los tratamientos odontológicos entre nosotros mismos a veces es complicado explicarlo, más para un paciente. Hay mucha nomenclatura, muchos términos que a veces estamos hablando de lo mismo y genera confusión. Así que disponible para otra ocasión si es que es necesario, Andrea. Gracias. Muchísimas gracias. Esta fue la conversación con el doctor Roberto Santana, especialista en rehabilitación oral y también director odontológico de Clínica Dental Red Salud San Bernardo, con quien conversamos hoy en Red Salud Educa. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos enviado sus preguntas y la invitación es para una próxima oportunidad para que nos volvamos a reunir y podamos conversar, educarnos y, por supuesto, aprender a diagnosticar, a prevenir y, por supuesto, tratar oportunamente las distintas patologías. Esta edición la pueden volver a ver a través de nuestro Facebook en Red Salud CCHC. Hasta pronto. Adiós.